Somos Anonymous. Somos Legión. Nosotros no perdonamos. Nosotros no olvidamos. No queremos que pienses como nosotros, solamente queremos que pienses. Este mundo está de cabeza, vemos como el país del águila calva fustiga a un país y le roba descaradamente sus recursos. Hablamos de Siria, un país que ha estado en un conflicto armado que se inició en Siria tras las protestas antigubernamentales de 2011. Dichas protestas derivaron en enfrentamientos entre las fuerzas armadas del país y la denominada oposición siria, la cual incluye varios grupos terroristas. Realmente el conflicto en Siria es debido a un país que lucha contra facciones terroristas que han sido apoyadas por varios países debido a su conveniencia de mantener este conflicto. Como dicen, río revuelto, ganancia para el pescador. Siria ha luchado con garras y dientes contra organizaciones terroristas como el Estado Islámico, el Frente Asnurra y prácticamente ha sido sancionado por defenderse del terrorismo. Sanciones unilaterales puestas por los países occidentales encabezadas por el país de las hamburguesas. Que lo único que ocasionan es afectar a toda la población civil, incluyendo niños y mujeres. Pero es inhumano como después del terremoto en Siria del 22 de enero a este país se le dejó abandonado y penalizado con las sanciones, como su población continúa bajo los escombros y la ONU vuelve a ver para otro lado. Realmente está demostrado que la ONU es simplemente una marioneta de los países occidentales, está conformada por miembros que sirven al imperialismo y los que no, simplemente son ignorados y apartados. Los países occidentales, principalmente el del Águila Calva, iniciaron una serie de estrategias de desestabilización en Siria desde el 2011, desestabilización encubierta por los medios de información que le denominaron como manifestaciones pacíficas, pero si investigamos a fondo realmente era un proceso desestabilizador impulsado desde el exterior. Esto causó una gran cantidad de muertes en una cruel guerra civil que era auspiciada desde el exterior y además respaldada por células terroristas que pronto se apoderaron de gran parte del país. De aquí nació la excusa del país de las hamburguesas para poner sus bases militares sin el consentimiento del gobierno ni del pueblo sirio. Esto se podría catalogar como una invasión a su territorio. Esto se da ante la mirada de la ONU y su Consejo de Seguridad, que al fin y al cabo fungen como marionetas del país del águila calva. Su excusa era el de luchar contra las células terroristas, pero pasaron los años y esta invasión continúa sin ningún tipo de avance. Al contrario, tanto la contra del gobierno como las células terroristas se apoderaban del país a los ojos del mundo. Es irónico cómo a partir de 2014, Estados Unidos, junto con Reino Unido, Francia, y otros 6 países, dirigieron incursiones aéreas contra el Estado Islámico, un gran número de países encabezados por el águila calva y no lograron nada, o no querían lograr nada aparte de una imagen publicitaria. Lo irónico es como después del 30 de septiembre del 2015 ingresa Rusia al conflicto al lado del gobierno, aceptado plenamente tanto por el gobierno como su población. A partir de ese momento se observa un notable retroceso de las células terroristas y la recuperación de una gran parte del territorio ocupado. Rusia logró en menos de un año lo que Occidente no pudo o no quiso en 4 años. Al ver la gran derrota, el águila calva se limitó a reforzar sus bases en Siria y de vez en cuando hacer algún acto publicitario contra estas células terroristas, pero en realidad se encuentran ocupando un territorio sin autorización del gobierno actual y con repudio demostrado del pueblo sirio. A esto se le llama una invasión territorial, es el único nombre que se le puede dar. Vemos como civiles sirios arrojan piedras y se plantan con carteles delante de los convoys occidentales exigiéndoles su retiro. Además de las sanciones unilaterales que lo único que hacen es deteriorar la vida de los civiles, existen numerosas pruebas totalmente irrefutables del saqueo de los recursos sirios, como convoys de camiones se roban el petróleo sirio a través de Irak. Existen evidencias claras de esto, además de lo declarado de los representantes sirios en la ONU, y nadie hace nada, simplemente hacen caso omiso y miran a otro lado.
Porque no sancionan al país que ejerce una ocupación ilegal en Siria, además saquean sus recursos como el petróleo y no solamente el petróleo, también sus granos y cultivos, dejando a su población en una situación muy difícil, pero la ONU sí apoyan las sanciones indiscriminadas a este país y a su población que los ahogan día con día. ¡Qué gran trabajo de la ONU! Se le debería felicitar. Y recuerda, no queremos que pienses como nosotros, solamente queremos que piensen.